Un cordial saludo para todos ustedes que nos están siguiendo en este canal TVO Santuario. En este día queremos hablar un poco de la devoción a Nuestra Señora la Virgen María en la advocación del Rosario de Chiquinquirá. Por eso entonces quiero hacer alguna presentación un poco de la cronología y del porqué de esta devoción, atendiendo también que se avecina y estamos próximos a celebrar esta gran fiesta de la patrona de Colombia, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. En el año 1556 se hace un recibimiento en Santa Fe de Bogotá de la primera imagen, de la primera estatua de la Virgen del Rosario, y con ella un grupo de 18 misioneros dominicos que van a venir a Colombia precisamente en esta obra de la evangelización. Es en ese mismo año, en 1556, cuando Fray Diego Godoy, que es uno de los dominicos recién llegados, pues va a una misión a un territorio especial que había iniciado 4 años antes con Fray Bartolomé de Ojeda. Y en 1558 al 1562, pues hay un acuerdo para que con los misioneros y el encomendero, pues se hacen pintar en Tunja un cuadro en honor de Nuestra Señora la Virgen del Rosario. Quien la va a pintar va a ser Alonso de Narváez. Él va entonces a hacer esta pintura según las recomendaciones específicas de los interesados para que adornaran una capilla que habían erigido recientemente. Y por esta razón entonces pues se consigue una tela especial, una tela pues común para una buena pintura, con la propuesta de que esta imagen del Rosario de Chiquinquirá pues estuviera en medio de 2 santos, los santos de devoción de quien la enviaría a pintar, San Antonio y San Andrés, patronos de los gestores de esta obra. En 1562 entonces se inician, el encomendero y los misioneros van a abrir un nuevo centro de actividades, de tal manera que hacia el año 63 la imagen mandada a pintar en Tunja comenzó a presidir dichas actividades misioneras y el culto en esa capilla en el pueblito de Suta. En el año 1566, las autoridades centrales van a pedir a los dominicos, entre otras la misión de Suta, lo cual va a traer un desplazamiento, y esa misión de Suta pues va a llevarse hacia un nuevo pueblo, una nueva oportunidad de extender esta devoción, y es así como la llevan a una finca situada cerca del río Chiquinquirá. Llegó el padre Juan Alemán de Leguizamón como párroco de Suta, y entonces consideró que el altar en aquel lugar, que era una capilla para la catequesis, pues era un lugar indigno, de tal manera que quitó esta imagen y la entregó a su comendero para que la llevara hacia una finca. Es en esa famosa finca donde nos cuenta la tradición que con el tiempo empezaron a utilizarla para secar ciertos productos del campo, de tal manera que poco a poco se fue deteriorando la imagen, la pintura que se había realizado con tanto deseo por este grupo de los misioneros. En el año 1585 es nombrado párroco y doctrinero de Sutamarchán y Chiquinquirá un franciscano llamado Juan de Figueredo. Y así, en ese mismo año pues llegó también a Tunja la señora María Ramos, que venía en busca de su marido, pero no pudiendo hacer vida con él, entonces se trasladó a Chiquinquirá junto a una señora llamada Catalina, con quien la unían ciertos nexos de familiaridad y de parentesco. Es en el año 1586 cuando la señora María Ramos rescata de entre los aperos, de entre los reblujos, diríamos nosotros, esa pintura de la Virgen, y luego de asearla y de colocarle un bastidor, la cuelga en un rancho capilla que sirve para las reuniones catequéticas. La señora pues entonces empieza una gran obra
simplemente de restauración, de organización. En el año 1586, el 26 de diciembre, un viernes, es cuando se va a dar precisamente esta obra de la iluminación maravillosa y de la renovación prodigiosa de la imagen de la Virgen. Lo observan y lo disfrutan por largas horas. Hay un niño Miguel, y una nativa, la india Isabel, María Ramos, la señora Catalina y otras personas. Ya en el año 1587, pues llegan a Chiquinquirá Juan de Figueredo, el 10 de enero, y el notario de Suta para levantar una relación juramentada, un acta de lo acontecido. Y el 26 de diciembre, pues dado el revuelo que suscitó, las actas son enviadas al arzobispo don Luis Zapata de Cárdenas. Y tras esta investigación, pues el señor Figueredo hace llamar a los indios para levantar una capilla en honor de la imagen renovada. Y es así como erigen a unos 40 pasos del lugar del prodigio, y es concluida en el mes de mayo de 1587 para trasladar allí, en aquella pequeña capilla, el cuadro de la imagen renovada de Nuestra Señora, la Virgen de Chiquinquirá. El 26 de diciembre de 1586, entonces, se cuenta la historia que a eso de las 9 de la mañana pasaba una india cristiana llamada Isabel, natural del pueblo de Turga, residente en la ciudad de la Trinidad de los Musos, y llevaba a la india Isabel de la mano a un niño mestizo llamado Miguel, de unos 4 a 5 años. Cuenta la historia que al pasar frente a aquella capilla, pues el niño le dice a la india: madre, mira la Madre de Dios que está en el suelo. La indiecita vuelve a mirar hacia el altar y ve como la imagen de la Madre de Dios estaba en el suelo parada, despidiendo un resplandor celestial y tan grande de luz que llenaba la claridad de aquella capilla. Ella se quedó asombrada viendo el prodigio, asustada, dijo en altas voces a María Ramos, que iba alejándose de la capilla: mira, mira que la Señora, la Madre de Dios, se ha bajado de su lugar y está allí parada en su asiento y parece que se está quemando. Es la experiencia que ella tiene entonces de esta renovación del cuadro. María Ramos vuelve su rostro hacia la capilla y ve que efectivamente la imagen de la Madre de Dios estaba llena de asombro, estaba de la manera que decía la india, y al ver este portento llena de asombro, pues se pasma, es una experiencia verdaderamente que transforma su vida, su corazón. Va corriendo hacia el lugar donde está la imagen, se arroja a sus pies, con mucho temor, pues pone los ojos en ella. Es así entonces como se va extendiendo, aquel prodigio se va dando a conocer entre las personas que van a frecuentar esta capilla, este lugar, y poco a poco pues entonces va a levantarse, a correr la fama entre aquellos vecinos que van a estar allí, y se inicia una investigación para poder mostrarnos entonces esta devoción de Nuestra Señora la Virgen de Chiquinquirá. El lienzo entonces, tenemos que decir que lo que se tiene allí es un lienzo, es una pintura. Es una pintura, como habíamos dicho, que se había enviado realizar, se había enviado pintar por obra de los misioneros, precisamente para adornar la capilla. Ese lienzo es una manta de algodón que va a tener pintada esa estatua, como dijimos ya, de la Madre de Dios. Es una estatura promedia, normal, y entonces tiene esta señora, dice la descripción inicial, tiene los ojos casi cerrados, con el rostro vuelto hacia su precioso hijo, que tiene sobre el brazo izquierdo. Entonces es una descripción que van a hacer de toda la pintura, que apunta precisamente en el estudio que se hace a un gran significado teológico, mariológico, en el campo de la evangelización. Entonces la señora tiene al niño en el brazo izquierdo, en su mano derecha como señalándolo, dándolo a conocer. Más adelante hablaremos un poco de esta realidad, para mostrarnos entonces que va a encontrarse allí
representada en esta gran devoción mariana tan arraigada en nuestro pueblo, pues va a tener una gran importancia en la historia de la salvación. De hecho, la Santísima Virgen María pues tiene un papel fundamental dentro de la historia de la salvación, porque ha sido anunciada a lo largo de la Sagrada Escritura, y como dice la carta de San Pablo a los Gálatas, al cumplirse la plenitud de los tiempos, pues va a enviar Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a todos los que están bajo la ley. Después de todos estos acontecimientos de la renovación del cuadro de Nuestra Señora la Virgen de Chiquinquirá, de esta pintura, pues comienza una serie de pestes, de problemáticas a nivel social, que va ayudando a que por invocación de esta Nuestra Señora, la Virgen María, pues entonces se obrasen grandes prodigios entre los vecinos de Chiquinquirá. Es así como poco a poco, pues en el año 1919, el 8 de julio, sale de Bogotá una procesión para llevar el lienzo, porque se han hecho varias peregrinaciones, nuevamente a Chiquinquirá. Es de anotar, la imagen era llevada a Bogotá, a diferentes lugares donde se invadía la enfermedad, la peste, la epidemia, de tal manera que haciendo las respectivas rogativas y orando con fe, pues entonces alcanzaban del Señor, por intercesión de Nuestra Señora la Virgen María, grandes prodigios para el pueblo que le invocaba con amor. Empieza entonces a trasladarse hacia Chiquinquirá nuevamente, y la imagen, el 9 de julio, pues van a llevarla, a portarla los prelados, los sacerdotes. Inclusive, pues está allí presente don Marco Fidel Suárez, que era entonces el presidente de Colombia, y quien va a consagrar más adelante, esa misma semana, al país, en honor de Nuestra Señora la Virgen María, una vez coronada como reina y soberana y confirmada como patrona de toda la nación. Cuando se hace esta consagración el 9 de julio, entonces va a continuarse este proceso de retorno hacia Chiquinquirá, como le hemos mencionado. El propio presidente de la República, después de despedirla en Tunja, se adelanta para participar en la recepción de este cuadro renovado, a quien van a invocar en Colombia como la Reina de Colombia, con aquel estribillo que conocemos: Reina de Colombia, por siempre serás, prenda tu nombre de júbilo y paz. Colombia entera entonces reconoce a Nuestra Señora, la Virgen María, en la advocación de Chiquinquirá, como la madre, la reina, la patrona, y se mueve ese espíritu religioso y fervoroso. Don Marco Fidel Suárez va a dirigir a la Santísima Virgen María esa hermosa plegaria de consagración, en la que dice: salve reina de nuestra patria y reina del mundo y las edades. Escucha, Señora, nuestras preces, escucha nuestros votos. Confirma en nosotros la fe católica, anima nuestros corazones con tu confianza y abrázanos con el amor de tu Hijo y tu amor. Haz que los niños reciban al niño Jesús, a quien llevas en tus brazos, bendiciones de inocencia y de valor para las luchas que les esperan. A los jóvenes dale la certeza que el vicio degrada y la impiedad los deshonra, la certeza de que ninguna libertad es comparable con el yugo de Jesús. Difunde, Señor, en nosotros la caridad, que es la paz. Derrama la justicia en las leyes, en el gobierno y en los tribunales. Danos libertad, que nos quite el yugo del mal y que nos suelte las manos para obrar el bien. Envía tus bendiciones sobre nuestros campos y fecunda nuestro trabajo. Serena los corazones y líbralos del odio que disgrega y de la ambición que daña a sí misma y a los otros. Prospera, oh Madre, a esta república y haz ver que Colombia católica es nación de orden, de libertad y de progreso. Es bien interesante entonces descubrir cómo esta consagración de toda Colombia a la Santísima Virgen María
pues trajo una verdadera movilización de los diferentes estamentos religiosos, políticos, gubernamentales, porque lo que se estaba consagrando a la Virgen María era precisamente este pueblo colombiano, y se estaba haciendo referencia, un reconocimiento al papel de la Santísima Virgen en la historia de la salvación, como decíamos hace un instante. Es la Santísima Virgen María la que va a servir de puente, donde se van a encontrar el cielo y la tierra en ese momento grande de la encarnación. La Santísima Virgen María que va a estar siempre acompañando al pueblo, a sus fieles, y así en las diferentes advocaciones que se presentan en lo largo del mundo, lo que se quiere manifestar y mostrar es un especial cariño del pueblo de Dios, del pueblo cristiano, que acepta a la Santísima Virgen María como Madre, como Señora. Y es esto entonces lo que va a llevarnos una gran importancia para la fe del pueblo. A lo largo de la historia, los diferentes papas que han existido, pues han tenido que ver una gran relación con la Santísima Virgen María, y de manera especial lo que nos compete al respecto de Nuestra Señora la Virgen de Chiquinquirá. Nos encontramos entonces que la Iglesia ha tenido presente este magno acontecimiento, que desde 1586 hasta la fecha, pues los diferentes papas se han pronunciado al respecto y la han tenido como una de las grandes advocaciones, y llama la atención el amor que tiene la misma Iglesia por la Santísima Virgen María y por la especial devoción de los pueblos en su originalidad, los pueblos autóctonos. Pensemos en una Virgen del Guadalupe que asume los rasgos propios de esta tradición. Nuestra Señora la Virgen de Chiquinquirá pues va a asumir los rasgos propios de esta devoción también en Chiquinquirá y en Colombia. Cuando 10 años después del prodigio, 1586, de la renovación de este cuadro, el Papa Clemente VIII pues concedía ya la indulgencia plenaria a quienes visitasen devotamente la iglesia de la Santísima Virgen en el Valle de Chiquinquirá. El Papa Clemente VIII, el 2 de julio de 1596, pues hace un escrito, una bula, en la cual toma ciertas medidas para aumento de la religión de los fieles y la salud de las almas, dice el Papa, haciendo piadoso y caritativo uso de los tesoros celestiales de la Iglesia, y en atención a que han sido humildemente presentadas, pues concede la indulgencia plenaria a quien visite este lugar. En el año 1613 también el Papa Pablo V aparece concediendo indulgencias a una cofradía, a una comunidad, podríamos decir, que se origina en torno a la Santísima Virgen María. La llaman cofradía en honor de la Bienaventurada Virgen María en el pueblo de Chiquinquirá. También el Papa Urbano VIII en 1644 y el Papa Clemente X en 1671, pues concede también a ese templo de Chiquinquirá una indulgencia para que las personas que vayan allí con fe, con amor, con devoción y las debidas disposiciones, pues puedan lucrarla para sí mismos o para los demás. En nuestro siglo, en el siglo pasado, el siglo XX, encontramos también a 6 papas que hacen referencia a esta renovación de la imagen de la Santísima Virgen María. Son el Papa San Pío X, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI y San Juan Pablo II. Recordamos que Juan Pablo II pues, visita precisamente este santuario en el año 1986, en el centenario de la renovación de esta imagen, de este cuadro de Nuestra Señora, la Virgen de Chiquinquirá. Es así entonces como el Papa Pío X, el 9 de enero de 1910, dicta un decreto para la coronación de esta venerada imagen, buscando precisamente promover esta devoción a la Santísima Virgen María. En el año 1927, el Papa Pío XI decreta también el título de basílica para el santuario de Nuestra Señora de la Virgen de Chiquinquirá, y en la mitad del siglo el Papa Pío XII, hacia el año 1954, en sus alocuciones para clausurar el Congreso Mariano Nacional, pues también recuerda los magníficos elogios de esta devoción a Nuestra Señora la Virgen María.
Decía el Papa ya en 1946, Colombia, entre sus muchos títulos de gloria y nobleza, tiene en balde fundía puerta para la fe y la evangelización, cuenta como uno de los primeros el ser pueblo ardientemente mariano. Su suelo rico y hermoso, lo mismo en las cimas imponentes de las cordilleras que en las risueñas y fecundas tierras bajas, se nos presenta como un manto precioso donde fingen perlas, rubíes, los incontables santuarios de la Madre de Dios. Desde Nuestra Señora de la Peña en Bogotá hasta la Virgen de la Copa en Cartagena, desde la del Rosario en Tunja a la de Monguí o la Candelaria en Medellín, hasta la devotísima Nuestra Señora de las Lajas, dominando sobre todas estas invocaciones como el sol entre las estrellas, Nuestra Señora de Chiquinquirá. Ya el Papa Juan XXIII, antes de iniciar las sesiones del Concilio Vaticano II, pues pensó también en los diferentes santuarios del mundo entero, santuarios para implorar la protección y consagrar estos acontecimientos, estos encuentros, estas sesiones a la Santísima Virgen María. Es así como la asistencia del Espíritu Divino, pues aparece entre estas diferentes advocaciones la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. También el Papa Pablo VI, cuando viene a Colombia en el año 1968, pues instala el Congreso Eucarístico en Santa Fe de Bogotá y se acoge a la Santa Madre de los colombianos diciendo: estos celestiales dones de paz y de caridad los alcance la bienaventurada Virgen del Rosario, la cual es venerada en el santuario de Chiquinquirá, Madre de Gracia, de Esperanza y de Santa Alegría. Y finalmente, pues Juan Pablo II, en 1986, como dijimos, pues va a hacer un gran reconocimiento de amor a la Santísima Virgen María, el Papa Mariano, como lo conocemos, y refiriéndose a la Santísima Virgen de Chiquinquirá, pues va a celebrar el 4º centenario de su manifestación el 3 de julio de 1986, cuando el Papa hace su visita a este santuario. El Papa Juan Pablo II, entonces, conocido como el Papa Mariano, realiza su visita al santuario Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y fue la conclusión de una serie de invitaciones que se le había realizado al pontífice desde 1982. Fue así como el entonces presidente de la República, doctor Belisario Betancur, hizo una invitación oficial al Papa para que se trasladase a Colombia, también en nombre de la Conferencia Episcopal. Va a hacer esta invitación, a lo que el Papa va a acceder. En 1985, en octubre, pues la respuesta del Vaticano se hace evidente y el Papa invita a que oren por él, que él quiere venir a Colombia como peregrino a orar ante Nuestra Señora la Virgen de Chiquinquirá para implorar la paz para la Colombia y para el mundo entero. Todos estos tuvo una serie de preparaciones, una serie de encuentros a nivel oficial, en la que lo que se buscaba precisamente pues era disponerse para dicho encuentro. El Papa, cuando se aproxima ya su llegada desde Roma, la víspera antes de iniciar la peregrinación, dirige unas palabras, dice: el centenario de la renovación de la venerada imagen de la Virgen del Rosario constituye una ocasión propicia para que el Papa tome nuevamente el cayado de peregrino de la evangelización y así ir al encuentro de los hijos e hijas en un país de hondas raíces cristianas. Lo que manifiesta es el interés que tiene el Papa de venir a confirmar, cumpliendo así con la tarea encomendada por Jesucristo, confirmar la fe de su pueblo, y de manera especial el Papa peregrino viene a orar por la paz de Colombia y la paz del mundo entero. A su llegada a Bogotá, el 1 de julio, en el saludo que realiza al llegar al aeropuerto, dice el Papa: así con la confianza puesta en el Señor, sintiéndome por mi parte, junto con los obispos colombianos, hermano vuestro, pastor de vuestras almas, mirando e invocando a la Virgen de Chiquinquirá, cuya imagen renovada hace 400 años vamos a venerar a su santuario nacional, doy comienzo gozosamente a mi peregrinación apostólica.
el 2 de julio ya en Bogotá también, cuando saluda a los obispos. Dice el Papa, al finalizar este encuentro, pues quiero invocar sobre cada uno de ustedes, sobre las iglesias particulares, sus sacerdotes, religiosos, familias, jóvenes, niños, sobre todos los fieles, la protección de la Virgen María, Madre de la Iglesia en Colombia, bajo la advocación de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Y el 3 de julio, cuando se desplaza a Chiquinquirá para cumplir con el propósito de su peregrinación, dice el Papa en su alocución: Santa María, Madre de Dios, queremos consagrarnos a ti porque eres Madre de Dios y Madre nuestra, porque tu Hijo Jesús nos confió a todos a ti, porque has querido ser Madre de esta Iglesia de Colombia, porque has puesto aquí en Chiquinquirá tu santuario. Nos consagramos a ti, todos los que hemos venido a visitarte, en esta celebración solemne de los 400 años de la renovación de tu imagen. Te consagro a toda la Iglesia de Colombia, con sus pastores y sus fieles. Y al concluir la visita, el Papa en Colombia, en el aeropuerto de Barranquilla, ya para regresar a Roma, dirigió estas palabras, dijo: mi última mirada desde este extremo del país se dirige a la Virgen de Chiquinquirá, en cuyo santuario la invoqué con las palabras de Isabel: dichosa tú que has creído. Hoy desde Barranquilla recojo las mismas palabras para referirlas a ti, Colombia. Dichosa tú que has creído. La fe cristiana es parte de tu alma nacional. La fe cristiana es tesoro de tu cultura, es aliento de tus jóvenes, es dinamismo en tus dificultades, es serenidad en tus hogares. Que esa fe cristiana siga iluminando y corroborando en la paz, en la justicia y en el amor recíproco a los hijos de Colombia. El Papa concluye su visita, pero todas las celebraciones que se hacen previas y que se van a seguir pues manifestando, lo que va es a demostrar el afecto, el amor, el cariño que tiene el pueblo colombiano. Y no solamente el pueblo colombiano, sino todos los fieles cristianos que invocan a la Santísima Virgen María como Madre, Señora y Abogada nuestra. Hemos visto entonces el recorrido de la devoción de Nuestra Señora a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Damos, por supuesto, la devoción a la Santísima Virgen María, pero es interesante, después de haber mostrado este gran prodigio de la renovación, todo lo que se hizo con motivo de la venida del Papa Juan Pablo II, su visita, su oración por la paz. Es interesante entonces que nos encontremos y centremos nuestra atención un poco en los ancestros de la Virgen de Chiquinquirá. Es decir, ¿cuál es ese origen fuerte que nosotros encontramos y en qué se inspira la Iglesia para extender y promover la devoción a la Santísima Virgen María? En primer lugar, hay que recurrir siempre a las fuentes. Las primeras imágenes de María que conocemos se nos presentan a través de la palabra de Dios. Es el evangelista Lucas el que nos hace una gran presentación, nos permite elaborar unos retratos de la Madre de Jesús y de ellos se conservan algunos, son asuntos de los cuales siempre se ha tejido la historia de la Santísima Virgen María. Entonces nos encontramos con que se forma una serie de íconos de María para manifestar el amor, la dedicación, la preocupación de la Virgen por el pueblo, por la fe misma, haciendo eco a aquellas palabras que Jesús dice desde la cruz: he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y dice el texto de San Juan que desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. María se nos presenta entonces como madre, como maestra, como la mujer que va a acompañar el peregrinar, el crecimiento de la fe de todo el pueblo cristiano. Los apóstoles entonces pues van a tener un especial afecto hacia la Santísima Virgen María. De hecho se dice que sus últimos días fueron vividos en Éfeso, donde el apóstol Juan, quien la había acogido como madre también, a quien se le había entregado Jesucristo en la cruz, pues la lleva, y allí uno de los sitios de peregrinación es la casa de María. Y nos encontramos entonces con que en la palabra misma, San Juan, en el prólogo,
dice que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y nos va a ir mostrando poco a poco cómo María inicia su papel de intercesión en las bodas de Caná. Cada un evangelista nos va a proponer un elemento fundamental de la Madre del Señor. Si San Juan inicia con las bodas de Caná, la muestra también acompañando a Jesús en sus diferentes peregrinaciones, en su trabajo evangelizador, y nos la presenta al final del Evangelio en la cruz, donde va a ser entregada como madre. San Lucas inicia desde el momento del nacimiento y lo vamos a encontrar también en su labor silenciosa acompañando esta misión de Jesús. Y entonces así la misma palabra nos va a mostrar poco a poco que María tiene un papel protagónico, un papel importante para mostrarnos verdaderamente que María está siempre presente y ha sido invocada a lo largo de los años, a lo largo de estos 2000 años de historia, como la madre, como la mujer fiel. En las diferentes advocaciones lo que quiere presentar es esto, mostrarle al pueblo cristiano su particular devoción hacia la Santísima Virgen María. Es así como con el pasar del tiempo pues va a surgir la imagen de la Santísima Virgen María, representándola a María con el niño Jesús, comúnmente sobre el brazo izquierdo, tanto que con la mirada lo contempla y con la mano derecha lo señala. Y esto el pueblo la va a identificar como la conductora, es decir, la mujer que nos enseña a Jesús. Recuerden que en San Juan, María dice, hagan lo que Él les diga. Entonces, al estarlo señalando con la mano derecha, lo que quiere presentarnos es que María es la conductora, y por eso San Luis María Griñón de Montfort nos va a decir que vayamos a Cristo por María, es decir, contemplando, decía San Juan Pablo II, a la Madre de Jesús, nosotros podemos acercarnos a un conocimiento verdaderamente importante del Señor. Después de que se muestra a María como la conductora de la fe, o la conductora a la fe, pues también la invocan como la misericordiosa, y es así como es invocada como la Madre de las Misericordias. Nuestra Señora la Virgen María entonces va a acompañar toda esta evangelización en América Latina y en el mundo entero, y cuando se empieza a invocar como Nuestra Señora la Virgen del Rosario, pues recordemos que tiene su origen allá con las batallas de San Pío V, y en la que pide que se ore con el Santo Rosario para obtener la paz, para que se promueva precisamente la fraternidad y para que consagrarle a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Rosario, precisamente todas las acciones de la Iglesia. Se dice que es hacia el año 1470 cuando la Virgen María pues es invocada por primera vez como la Virgen del Rosario. Y a partir de allí pues se comienzan a hacer grandes propuestas, se van a acompañar, se van a traer réplicas de la Virgen que va a portar el Santo Rosario para mostrarnos también una forma sencilla y efectiva de orar y de acercarnos al Señor. Y es así entonces como hacia el final precisamente de esta obra de la evangelización, pues María siempre va a estar presente. Y María está presente porque a ella se le ha consagrado toda esta realidad de la Iglesia. El rosario se convierte entonces en una síntesis del Evangelio en vistas a un fácil conocimiento, una fácil memorización, porque en el rosario lo que encontramos es el resumen de la obra completa del texto del Evangelio. Y entonces, por eso cuando nosotros meditamos, cuando vivimos el rezo del Santo Rosario con fe, con amor, con devoción, lo que estamos es diciendo que aceptamos en el Señor y al Señor, a la Virgen María, en toda su obra en favor de la Iglesia. Qué bueno entonces que también nosotros pues nos propongamos conocer cada vez más a Nuestra Señora la Virgen María, que sea esta una ocasión propicia para que a través de Nuestra Señora la Virgen del Rosario también nosotros podamos crecer en el amor a Dios y en el amor a Nuestra Señora. Toda esta historia de Nuestra Señora la Virgen de Chiquinquirá, su devoción, la Virgen del Rosario,
pues tiene que servirnos a nosotros para algo. Es fundamental tener presente entonces que en el santuario de Chiquinquirá, con su imagen, y donde celebramos y honramos a la Virgen María bajo esta advocación del Rosario de Chiquinquirá, pues la Virgen del Rosario es grande, primero que todo porque se convierte en un signo ancestral, en un signo perenne de la doctrina cristiana y concretamente de la persona de Jesucristo y su obra salvadora. Por eso también se nos presenta la maternidad divina. Decíamos que tiene toda una cimentación, unas bases bíblicas, teológicas, que nos ayudan a nosotros a crecer. En segundo lugar, esta advocación de Nuestra Señora del Rosario nos manifiesta la cercanía de Jesús y de María a la humanidad pobre y pecadora. Es un llamado constante, un cuadro que se renueva, es un llamado constante que nos hace el Señor a través de este prodigio de la renovación del cuadro, a que nos renovemos en la vida espiritual, a que nos renovemos moralmente, a fin de que resplandezca limpia y pura en la imagen del Creador en cada uno de nosotros. Y es también un signo que convoca a los colombianos y a todos aquellos que invoquen el amparo maternal de la Santísima Virgen María bajo la advocación del Rosario de Chiquinquirá. Y también nos invita a que hagamos siempre, cada día, una lectura fresca, una lectura sencilla, profunda del Evangelio de Jesucristo. Qué bueno entonces que cada vez más, de manera especial en este octubre que se avecina, mes dedicado a honrar a la Santísima Virgen María con el Santo Rosario, que nosotros aceptemos aquellas palabras del Papa Juan Pablo II que nos decía precisamente: familia que ora unida permanece unida. Quiero agradecerles a ustedes por esta sintonía, agradecerle a Teo Santuario también este espacio que nos brindan y terminamos invocando a la Santísima Virgen María con aquellas bellas palabras que van a escribirse para el oficio litúrgico, en el que dice: oh Virgen, bella flor de nuestra tierra, envuelta en luz del patrio pabellón, eres tú nuestra gloria y fortaleza, Madre nuestra y de Dios. A ti te canten armoniosas voces y te aclamen por Reina Nacional, y el pueblo jubiloso ofrenda el don de su piedad. Furiosas olas a la pobre nave contra escollos pretende azotar, tu cetro extiende y bondadosa calma las olas de la mar. A ti, Jesús, el Rey de las naciones, a quien proclama el corazón por Rey, al Padre y al Espíritu se rinda gloria, honor y poder.